Querido señor rector de la Basílica, hermano mayor y hermandad de esta Nuestra Señora de la Virgen del Prado, patrona de Talavera, hermanos todos devotos de Nuestra Señora la Virgen, los que estáis aquí presentes y los que seguís el desarrollo de esta celebración a través del canal diocesano de televisión y a través de las ondas de Radio Santa María. Hemos escuchado hace unos instantes un texto del libro del profeta Jeremías, la primera lectura de la misa, que empezaba con estas palabras inflamadas: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y continúa el profeta diciendo que en mis entrañas había algo como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos, que aunque quería apagarlo, no podía. Y creo que esta primera lectura es la mejor ambientación para la celebración de hoy, porque, como dice el libro del Cantar de los Cantares, las grandes aguas no son capaces de apagar el amor. Pues bien, aquí estamos este domingo para tratar de, en la escucha de la palabra de Dios, discernir qué tiene que ser la fe para nosotros, siempre a la escucha del Evangelio y de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ayer yo ya comenzaba introduciendo este tema de la fe, que va a ser el hilo conductor de las predicaciones, y apuntando que no era la fe como virtud, no simplemente tener unas creencias, o como dicen algunos, unas ideas. Tampoco es practicar actos piadosos, por buenos que sean, o seguir pues unas pautas heredadas de la tradición. La fe es algo más. Vamos a ir desarrollando. Hoy nos vamos a centrar en esta consideración. La fe es seguir a nuestro Señor Jesucristo aceptando sus planes sobre nosotros. En definitiva, cuando yo digo que esto es fe, estoy diciendo igualmente, lo podéis sustituir por así es María. Seguir al Señor aceptando sus planes. En la esencia, en el meollo de la vida cristiana, está el escuchar una llamada que el Señor nuestro Dios dirige personalmente a cada uno de nosotros. La llamada del Señor no se dirige simplemente a personas que tienen una vocación particular a la vida consagrada, al sacerdocio. No, hay un llamamiento personal y hay una respuesta que el Señor quiere recibir de nuestra parte. Y esa respuesta es un pronto, un incondicional y un generoso sí, como el que dio nuestra Madre. A pesar, y aquí empiezan las dificultades, de que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros no siempre coinciden con los planes que tenemos nosotros mismos. No siempre coinciden. Y cuando nosotros elegimos algo, optamos por algo, estamos renunciando a otras posibilidades. Y ahí, en esa renuncia que hay que hacer a los propios planes para abrazarnos con los del Señor, ahí está la dificultad. El Señor no nos pide, no lo dice en ningún lugar del Evangelio, que comprendamos sus planes. A sus apóstoles nunca les dijo, entendedme,
les dijo: seguidme. El Señor requiere nuestro amor, no la inteligencia de unos proyectos que nos desbordan y nos superan con mucho. Seguidme, amadme. Y lo primero es el seguimiento y el amor. Y la comprensión viene poco a poco. Ocurre que nosotros vivimos en un mundo y una sociedad que trata de pasarlo todo por el tamiz de la razón. A nosotros nos gustaría entender perfectamente las cosas, el por qué ocurren las circunstancias con las que tenemos que enfrentarnos cada día, ya sean los pequeños problemas o los grandes vaivenes que da nuestro mundo. Nos gustaría entender y entender mejor a Dios. Apenas a veces uno se reúne con un grupo de cristianos y a lo mejor están con un sacerdote y empiezan a hacer preguntas, porque la gente tiene muchas dudas, muchas cosas que ha oído siempre, pero que no entiende por qué son así, o por qué tienen que ser así, o por qué la Iglesia se obstina, siguiendo por supuesto el mensaje de su Señor, en defender ciertos valores, ciertas conductas y rechazar otros, cuando parece que va totalmente en contra del mundo, de lo que opina el mundo. Pero el Señor no pide que comprendamos, que lo amemos y lo sigamos, aunque no entendamos. De hecho, en el Evangelio aparece con cierta frecuencia que los apóstoles no entienden a Jesús. Hasta el mismo momento de la última cena, vemos que los apóstoles se enfrentan entre ellos en discusiones acerca de lo que ha dicho Jesús y quién lo comprende mejor, hasta en la última cena. Pienso que, por ejemplo, muchos fariseos y doctores de la ley entendieron mejor a Jesús. Pero no basta entender, hace falta amar. Es lo que os empezaba a decir ayer, que fe no es simplemente tener unas ideas asimiladas. Es imprescindible, como nuestra madre, decir al Señor: sí, aquí está la esclava del Señor. A un esclavo tú no tienes que explicarle tus planes. A ti te basta que le manifiestes tu voluntad y él deberá cumplirla. Y ya quizás irá entendiendo poco a poco el porqué. Pero aquí viene el tema, como hemos dicho, de la renuncia. Si yo le digo al Señor y acepto sus planes, incluso aunque no los entienda, tengo que poner en un segundo término mis propios planes. Recuerden aquel joven que en una ocasión fue a ver a Jesús para decirle al Señor: ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Ese personaje sin nombre a quien nosotros llamamos el joven rico. Nosotros lo vemos como alguien lejano. Nos decimos, si nosotros hubiéramos sido los llamados por el Señor, si a nosotros nos hubiera mirado a los ojos Jesús, no nos habríamos negado. Y aquel se puso triste. Y es que la lucha interior tuvo que ser fuerte. En sus planes no entraba el dejarlo todo para convertirse en apóstol y seguir esa vida itinerante detrás de Jesús, que a los ojos de casi todos era un profeta mendigo. Dejar todo, posición, casa, familia, si la tenía. Él quería ser mejor. Él quería ser perfecto.
pero siempre que el Señor respetara también sus ideas, sus ideales de santidad y de perfección. Y el Señor le desbarató en un momento aquellos planes. La lucha fue intensa y él, sin responder nada, se marchó entristecido. Ya le digo que con mucha frecuencia este personaje lo vemos como un personaje ajeno a nuestras vidas. Ni el Señor nos ha pedido que lo vendamos todo, lo demos a los pobres, que le sigamos en una forma material. Por tanto, vemos que esta llamada del Señor pues puede ser a un religioso que se consagra con un voto de pobreza, de obediencia al Señor, pero a nosotros no. Pero cada uno de nosotros tiene también sus riquezas. Y si ustedes dicen, yo no tengo riquezas, yo soy una persona sencilla, soy pobre o realmente a un nivel muy humilde, cámbienle la palabra riquezas por otra que les venga mejor. Todos tenemos nuestros apegos, aquellas cosas, realidades, personas, situaciones a las que nos apegamos, que tratamos de defender con uñas y dientes, a veces incluso contrariando nuestra propia razón. ¿Y cuáles son esos apegos? ¿Cuáles son esas ideas? Porque si yo digo, uno puede estar muy apegado a su familia, podréis decirme, pero eso es bueno. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos manda precisamente ocuparnos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Eso es bueno. ¿Cómo va a ser eso una riqueza, un apego? Una cosa se convierte en riqueza o se convierte en apego según el criterio del Evangelio, como al joven rico, si el Señor nos invita a dejarlo o nos priva de ello, nosotros experimentamos tristeza, desconcierto, ira, sentimiento de que esto es una injusticia, de por qué me tiene que pasar a mí. Cuando defendemos, como he dicho antes, con uñas y dientes algo. Y a veces el Señor, que es sabio, y no solo sabio, sino que es sobre todo bueno, por encima de toda bondad, el Señor nos arrebata y aparta de nuestra vida aquellas cosas a las que estamos muy apegados. Por ejemplo, una persona que tiene una posición social o económica en la vida, tiene grandes negocios o tiene una profesión que le reporta muy buenos ingresos y por las circunstancias que sea, o pierde ese trabajo tan lucrativo o se arruina en sus negocios y se ve en poco tiempo reducido de un nivel de vida muy alto a tener que conformarse con poco. El Señor lo ha hecho seguramente por su bien, porque ese apego, porque esa riqueza o ese apego por la riqueza para Él era un obstáculo grave para alcanzar la perfección, que es la perfección del amor. Era un obstáculo grave para creer con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas en el Señor. Sí, creía porque tenía unas ideas, porque iba a la iglesia cada domingo, porque recibía con cierta frecuencia los sacramentos. Pero todavía su fe distaba mucho de ser esa respuesta pronta, entregada y generosa al Señor. Y ya está entonces todo esperar que sea el Señor quien nos facilite el camino, despegándonos, aunque sea a la fuerza, de esos apegos que entibian y debilitan nuestra fe. ¿Está hecho todo? No.
Porque aunque el Señor en su bondad haya dispuesto eso y nos haya querido despojar y desnudar de aquello que nos estorbaba y nos impedía una fe viva, a eso hay también que decirle sí, y hay que decirle hágase, y hay que decirle gracias, Señor, por haber permitido esto en nuestra vida. Y mientras no lo hagamos, habrá sido infructuoso ese don del Señor que me ha empobrecido, me ha vaciado y me ha despegado. Mi fe todavía sigue siendo una fe imperfecta. Y esto no tienen que ser solo riquezas materiales, pueden ser riquezas afectivas, riquezas intelectuales, riquezas espirituales. Os voy a poner un ejemplo de una anécdota sacada de la realidad. Yo conozco personalmente y perfectamente al protagonista, un sacerdote bueno que celebra con devoción su misa cada día. Y es tan devoto de la Eucaristía que desde el día de su ordenación sacerdotal apunta en un diario cuidadosamente cada misa que celebra. Y él tiene su piedad sacerdotal centrada en la Eucaristía. Algo santo, sin lugar a duda, algo bueno, por supuesto. Pero el Señor descubre que todavía tiene que crecer más en la fe. Él que se alimenta cada día del cuerpo y la sangre del Señor. Es el día del Inmaculado Corazón de María, hace algunos años. Este sacerdote, además, es devotísimo de la Virgen María y de su Inmaculado Corazón. Tiene que realizar un viaje para predicar en otra ciudad, para predicar a la Virgen la inmensidad del amor de ese Inmaculado Corazón, y durante ese viaje tiene un accidente de tráfico gravísimo y tiene que ser conducido, muy mal herido, a un hospital. Y allí pasa días recuperándose. Aquel día, Inmaculado Corazón de María, cuando él tantísimos deseos tenía de celebrar la misa y predicar al Inmaculado Corazón de María, fue el primer día de su vida que no pudo celebrar la misa, ni siquiera recibir la comunión que él recibía diariamente desde que era muy joven. Y así durante varios días privarse de celebrar la misa. Pero lo entendió. Gracias, Señor, porque la Eucaristía es importantísima. Pero muchísimo más importante es abandonarme en tus manos. Aquí lo importante no son los dones de Dios, los regalos de Dios. Lo importante es el Dios de los dones. No los dones de Dios, sino el Dios de los dones. Y si Él dice, pues ahora me tienes que dar gloria, pero desde la cama de enfermo, padeciendo mucho por tus heridas, y deja la Eucaristía, y tú tenías tanta golosina espiritual por celebrar la misa el día del Inmaculado Corazón, pues ahora no la ofreces. ¿Y qué pasa? Si uno se llena de tristeza, tendrá que entonces convenir en que ahí había un apego y una riqueza espiritual de la que el Señor se daba cuenta de que uno debía desprenderse también de eso. Y el Señor, que como he dicho antes es sabio y sabe lo que conviene a cada uno, nos va ayudando, nos va poniendo en ese camino de la fe pura, de esa fe que es respuesta confiada, que es seguimiento del Señor, en pos
de María, que fue la primera y la más perfecta oyente y discípula de Jesús. El Evangelio de hoy, que no podemos extendernos en comentar, pero el Evangelio de hoy encierra también un ejemplo precioso. El apóstol Simón, a quien Jesús acaba de cambiarle el nombre por Pedro, que ha confesado a Jesús como Hijo de Dios y como Mesías. Cuando el Señor comienza a hablar de su pasión, siente que su corazón se llena de desconcierto y de ira. No ha de ser así, lejos de ti tal cosa. Y se puso a increpar a Jesús porque los planes de Dios no coincidían con sus propios planes. ¿Y qué le dice el Señor? Aquel que se llamaba Simón, pero a quien cambiaba en ese momento el nombre por el de Pedro, ¿qué le dice y cómo le llama? Apártate de mí, Satanás. Ya no es Pedro, no es la piedra fundacional de la Iglesia, es la piedra de tropiezo para Jesús. Ya no es Simón, que quiere decir Dios escucha. No es Pedro, que significa piedra, es Satanás, el contradictor, el enemigo. ¿Y qué le dice? Ponte detrás de mí. Es decir, sígueme a mí, no pretendas que yo, tu Señor, te siga a ti. La fe de Pedro también necesitaba de purificación. Tenía que ser esa respuesta limpia, pronta y generosa que había dado a medias. Pues vamos a poner nuestros ojos en esa imagen pequeñita de nuestra Madre la Virgen. Una imagen que desaparece en la grandiosidad de esta iglesia, de sus retablos, de sus obras de arte. Vamos a tomar conciencia cómo nuestra Madre se disuelve, se difumina, para que brille en ella simplemente el plan de Dios, a la que ella dijo de todo corazón y de una vez para siempre: hágase en mí según tu palabra. Que así sea.